Este es el tema que vamos a tocar hoy, es la serie Dios me dio una iglesia local. Repetimos esto para las redes sociales, porque quiero que sepan que muchas personas miran a través de las redes sociales, a través de YouTube, estas enseñanzas, así que por eso lo hacemos. Entonces, Dios me dio una iglesia local y la pregunta es, ¿qué es local? Si tenemos que describir qué es algo local, es algo que está cerquita de nosotros, ¿cierto? Dios me dio una iglesia local, pero fíjense, cuando estamos viendo los temas anteriores, nosotros podemos ver de que Dios nos dio un cuerpo, Dios nos dio una nueva vida, Dios nos dio perdón. Pero Dios no nos da todas esas cosas y nos deja así a la deriva para que seamos nómadas espirituales y vayamos por ahí haciendo cada uno lo que nos dé la gana. Y es ahí donde vamos a entrar en una introducción acerca de lo que está aconteciendo hoy, acerca de la iglesia. Cómo es que la iglesia llegó a ser lo que es y cómo la iglesia debe de ser. Cuando Dios pensó en nosotros después de salvarnos, no pensó en dejarnos aislados, huérfanos o vagando por la vida espiritual como nómadas. Él nos dio una familia, un cuerpo, un hogar espiritual. Él nos dio la iglesia local. Mire, fíjese que a mí me escriben muchas personas de algunas partes de aquí de España y otras pues de fuera de España y preguntándome, pastor, ¿dónde hay una iglesia de casa de oración? ¿Hay por aquí en este lugar? Y lastimosamente no hay en todas partes una iglesia de casa de oración. Y no es que la iglesia de casa de oración sea la única que tiene la verdad, pero se caracteriza el testimonio del pastor Chuy y la formación que le ha dado a la iglesia, se caracteriza por ser una iglesia de sana doctrina. Y la gente quiere estar en un lugar que tenga buena enseñanza. Y la gente pregunta, pastor, ¿no hay una iglesia cerca de aquí? No hay. Y tenemos un grupo de pastores que constantemente preguntan, ¿hay alguna iglesia en tal parte? Hay gente que está preguntando. De hecho, como ustedes pudieron observar, hace muy poco estuvieron de visita desde Portugal, nos vinieron a visitar una familia. Porque no hay una iglesia local cerca. Y en muchos lugares no hay una iglesia local. Y las que hay, pues no van de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces es importante que entendamos que si Dios te ha dado una iglesia local, es con un propósito. Y eso es de lo que hoy vamos a aprender. Miren, Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos en la vida espiritual. Dios nos dio una iglesia local y quiero decirte que esta es una iglesia local. Miren, lo que Dios nos dio fue una iglesia universal en el sentido de un imperio como el que conocemos como la iglesia de Roma. Mire, en estos días el mundo ha apreciado la muerte del Papa, ¿cierto? Esa es la noticia que se estuvo sosteniendo durante ¿cuántos días? Y ustedes pudieron ver acerca de millones de personas que lo lamentan en todo el mundo y miles de personas, cientos de miles de personas que fueron hasta ese lugar a darle el último adiós. Millones lloran, multitudes se aglomeraban para ir a darle el último adiós a un hombre que para ellos era un hombre bueno, un hombre humilde y un hombre inclusivo, porque él quería quedar bien con todas las masas, es decir, con los colectivos, con cualquiera. Pero también los titulares de los periódicos llenaban las portadas diciendo el representante de Dios ha muerto. Porque se denominan así, vicarios de Dios, el representante de Dios. Pero no es así. Esto no es algo bíblico. Miren, nosotros a la luz de la palabra sabemos una gran verdad. Ningún hombre, por muchos títulos teológicos que tenga, puede ocupar el lugar de Cristo. No hay un hombre que pueda pararse y decir, yo soy el representante de Dios en la tierra, como lo hace esa institución. No es así. El representante de Dios en la tierra es eterno. No está limitado a lo físico. Y lo vamos a entender hoy. Mire, Cristo
Es el único rey vivo y el único mediador. En Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo Él sea el número uno en cuestiones que tienen que ver con la iglesia. Él fundó la iglesia, Él instituyó la iglesia y lo hizo de una manera muy diferente a lo que conocieron por 1500 años muchas personas. La iglesia romana, a la cual hacíamos alusión hace un momento, fue instituida cerca del año 300 después de Cristo, pero antes de eso ya existía la iglesia y no fue dada las llaves a un hombre para que la gobernara. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras podemos ver de que aún en el Antiguo Testamento hay unas historias que apuntaban a unas ciudades de refugio que son características de la iglesia. En el Antiguo Testamento Dios también se ocupó de fundar esos lugares donde la gente podía huir y guardarse ahí, como lo que es hoy la iglesia y el cuerpo de Cristo. No, la iglesia no es una cosa nueva que nació en los tiempos después de los apóstoles. Ya tenía sus inicios. Que iglesia quiere decir la congregación, el grupo de personas que le pertenecen a Dios. Mire, Dios no fundó una iglesia universal con un hombre como líder en toda su extensión. La iglesia no es un sistema mundial gobernado por un papa ni por una estructura jerárquica humana. Dios fundó la iglesia local dirigida por el Espíritu Santo. En Hechos 13, del 1 al 2, leemos cómo la iglesia empezó a tomar forma. Mire, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ministraban esto al Señor y ayunaban. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La iglesia se empezó a estructurar con los mandamientos de parte del Espíritu Santo, encomendando a hombres de Dios para la obra. Pero en toda la historia de la iglesia primitiva, nosotros empezamos a leer desde que empieza la historia de la iglesia en Hechos, y vemos cómo la iglesia fue tomando forma, y nunca vemos una iglesia jerárquica, ni un hombre siendo consagrado, ni tampoco nombrado para ser el representante de Dios en la tierra. Mire, la iglesia local es esa ciudad de refugio espiritual. La iglesia local es un refugio dado por Dios a una ciudad. Es una ciudad espiritual donde encontramos protección, comunidad y propósito. Le hacía mención acerca de una historia del Antiguo Testamento porque es muy importante que entendamos de que todo lo que está escrito antes tiene una sombra hoy y podemos ver su cumplimiento. En Josué 20, 7 y 8, fíjese bien, estas iglesias locales, estas ciudades de refugio, le voy a poner en contexto, eran lugares donde los que habían cometido un homicidio por accidente podían huir para protegerse del vengador de sangre. Es decir, cuando una persona en el Antiguo Testamento cometía un error, quizás estaba con un hacha y se le zafaba el hacha y mataba a esa persona, Dios le dijo al pueblo de Israel que debía de fundar ciudades santuario, que son ciudades de refugio. Cuando la persona que, aunque había cometido el acto, no lo había hecho con intenciones, esa persona podía huir y ir a refugiarse a ese lugar. Y los familiares de la persona que podría haber muerto por accidente o una de esas cosas, no podía entrar a ese lugar para hacer venganza. Una vez que entraban en ese lugar, ellos quedaban, quedaban bajo la protección de la ley. Y es exactamente un paralelo con la iglesia. Una vez que una persona que ha pecado y que viene en arrepentimiento, huyendo, buscando refugio en Cristo, las ciudades de refugio simbolizan a Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esto es la iglesia local. No sé si usted ha escuchado
alguna historia de personas que antiguamente quizás pertenecían a pandillas. Hubo un tiempo que eso se respetaba. Recuerda que personas que pertenecían a pandillas, pero de repente esas personas iban a la iglesia. Entonces, mientras estaban en la iglesia, ¿qué ocurría? No les pasaba nada, ¿cierto? ¿Ha escuchado esa historia usted o no? Pero luego vieron que eso era una excusa mientras llevaban doble vida. Entonces, cuando los descubrían, no se las perdonaban. Pero si sabían que alguien realmente había entrado al refugio de Cristo, ellos conocían eso. ¿Sabe por qué? Porque eso es un principio espiritual. Miren, escúchenme bien. Dios estableció esas ciudades de refugio. Y esto, para que me vaya entendiendo, no una iglesia, no una catedral allá donde nadie la puede alcanzar. No, eran locales, en ciudades estratégicas para que todo el mundo pudiera llegar. Mire, cuando los juicios del Señor vengan sobre la tierra, Él va a decirles: yo te puse una ciudad de refugio, que es una iglesia. Tú pudiste haber ido ahí en arrepentimiento, sabiendo de que habías cometido, porque los que huían a esas ciudades sabían que habían hecho algo que no estaba bien, bien fuera por una causa o porque esto lo podemos traer a la vida hoy, porque la gente puede decir: no, es que yo soy así porque mi mamá fue así, porque mi papá fue así. Ok, está bien, pero te puedes refugiar en el Señor también. ¿Me estoy haciendo entender? Y si todavía no lo está entendiendo, lo vamos a ir entendiendo a lo largo de esto. Pero déjenme decirle que la iglesia local es muy importante. Más importante de lo que nosotros podemos llegar a pensar, porque de ahí depende mucho. Nos jugamos mucho cuando salimos de esas ciudades de refugio. Entonces, en el Antiguo Testamento, las ciudades de refugio eran lugares donde los que habían cometido un homicidio accidental podían huir para protegerse de las personas que fueran familiares, para que no se vengaran de ellos. En Josué 20, 7 y 8 dice: entonces señalaron en Cades, en Galilea, en el monte de Nectalí, Siquén, en el monte de Efraín, en Kiriat Arbat, que es Hebrón, en el monte de Judá. Fíjense bien, ¿qué señalaron en esos lugares? Entonces, señalaron en Cades de Galilea y en el monte de Nectalí, Siquén y en el monte de Efraín. Siguiente versículo. Fíjense bien. Al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Berseba. Lo que nos está diciendo aquí este texto es de que Dios les dice en Deuteronomio, que luego lo vamos a ver, le dice al pueblo de Israel: debes señalar esto. Este cumplimiento lo lleva a cabo Josué. Josué dice: el Señor nos dio una instrucción. Y el Señor nos dio una instrucción a nosotros, que vayamos y predicamos el Evangelio. Josué, cuando llega a la tierra prometida, empieza a nombrar esas ciudades. ¿Qué quiere decir? Ok, aquí en esta ciudad es ciudad santuario. No pueden entrar a hacer venganza, ni mucho menos. Las personas que entren bajo de este techo quedan protegidas. Nadie puede ir a vengarse de ellas. Entonces, cuando alguien cometía un error, lo primero que hacía era: ¿dónde? ¿Cuál me queda más cerca? Entonces ustedes por un momento imagínense este escenario. Un hombre que ha cometido un homicidio imprudentemente. Este hombre lo primero que piensa es a qué ciudad debe de correr. Y ese hombre empieza a correr desesperadamente hasta entrar a la puerta de esa ciudad, porque detrás de él vienen los que quieren hacer venganza. Una vez que entre ahí, él se salva. Y mire, esto es exactamente lo mismo que pasa con aquellas personas que vienen a Cristo. Una vez que entran dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ya nadie los puede tocar. ¿Por qué? Porque están en las manos del Todopoderoso. Y Jesús dijo: el que está en mi mano, nadie lo puede arrebatar. Y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de cosas más eternas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque ciertamente todos los que estamos aquí un día pereceremos. Dentro de 100 años no quedará ninguno de nosotros. Eso téngalo por seguro. Pero estamos hablando de algo espiritual. Entonces, fíjense bien. En las ciudades de refugio espirituales son nuestras iglesias locales. Eso es una simbología. Mire, Cades significa santidad. ¿Para qué es una iglesia? Para que el hombre se santifique, el hombre y la mujer busque apartarse de las cosas del mundo. Eso significa Cades.
Y ahí está donde cada ciudad fue establecida, cada ciudad santuario. Y luego vemos que dice en Siquén. Siquén es apoyo, es donde encontraba aquella persona que venía huyendo, se apartaba de aquel que lo quería asesinar para buscar ¿qué? Apoyo. Eso es la iglesia. La iglesia es para que tengamos una comunidad, ¿cómo? Santa. No perfecta. Santa es apartada. Es decir, mire, ¿cuántos sabemos aquí hoy? O una iglesia local, podemos juntarnos en cualquier momento que decidamos y decir, ¿sabes qué? Pastor, ¿qué le parece si tal día, ahora que voy en el buen tiempo, organizamos algo para ir a pasar con la familia, con todos y vamos todos? Una iglesia es santa que se está apoyando unos a otros y tenemos una comunidad que está guardada del resto. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces podemos tener eso. Entonces ese es el apoyo. Hebrón significa comunión, el compartir, y exactamente eso lo vamos a ver en las Escrituras, en Hechos 2:47, donde empezamos a ver cómo la iglesia, la gente se iba a refugiar en la iglesia. Entonces Hebrón significa comunión, Becer significa fortaleza, es donde nos fortalecemos, es donde oramos, donde somos edificados, es donde el cristiano debe salir fortalecido con la palabra del Señor. Ramot significa exaltación. Y Galat significa gozo. Es donde nosotros venimos a exaltar al nombre de nuestro Señor Jesucristo y donde salimos gozosos con la esperanza que tenemos en Él. Entonces todas esas ciudades tenían un significado que hoy también siguen alcanzándonos a nosotros. Miren, ¿cómo era la primera iglesia local? La primera iglesia local nosotros la podemos encontrar en Hechos 2:41. La primera iglesia local en Jerusalén era sencilla, era poderosa, era dirigida por el Espíritu Santo. Ellos vivían en comunión, aprendían juntos, oraban, compartían el pan, compartían todo. La iglesia local es un lugar de vida, comunión y expansión. Vamos a leerlo. No tiene nada que ver con la iglesia universal, que es más conocida como la iglesia romana. No hay comunión, no hay exaltación, no hay gozo al Señor. No tiene nada que ver. Mire lo que dice aquí. En Hechos 2:41 dice, los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000. En total, continúa y vamos a llegar hasta el 7. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. ¿Cómo dice? ¿En qué se dedicaban los creyentes? Miren, escúchenme. El propósito de la iglesia local era ser una familia, un pueblo para Dios, gente distinta. Mire, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, a aprender la palabra del Señor, de los apóstoles, a la comunión fraternal. Estamos llamados a tener comunión fraternal, hermanos. No puede ser de que usted llegue a la iglesia, llega tarde y se va rápido. Eso no es el plan de Dios. Mire, ¿sabe? Es muy importante que hoy usted atienda a esto, porque sabe que cada vez se va a ir aislando más y cuando menos se acuerde, estará fuera de la iglesia, expuesto a los peligros del enemigo. ¿Cuántos creen que el enemigo es real? Créanlo. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando encuentra a alguien solo por ahí, que piensa que puede hacer de nómada espiritual, no, eso es mentira. Necesitamos estar dentro. Necesitamos estar en Cristo. Si nos salimos de su voluntad, estamos en peligro. Eso es lo que yo quiero que entienda, que la iglesia local es el lugar donde usted se tiene que refugiar y aferrarse, a hacer vida cristiana, a hacer amigos, a hacer familia, a tener comunión, a pasar tiempo con la familia de Dios. Porque usted cree que Dios en el cielo tiene lugares apartados para los antipáticos cristianos. Pregunto. ¿Ah? Porque alguien puede decir, no, es que a mí no, yo soy antisocial, yo soy cristiano, pero yo no quiero hablar con nadie. ¿Usted cree que existe el lugar apartadito para el antipático en el cielo? ¿Ah? Seamos coherentes, iglesia.
Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Era gente que, usted sabe, compartían, entre ellas la cena del Señor y la oración. Continúa. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Había un lugar de reunión en ese lugar, fíjese bien. Pero no solo se reunían, sino que compartían con sencillez de corazón, dice la Escritura. Vendían sus propiedades, las posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. No son esos tiempos ahora. Yo no estoy diciendo que vaya y venda todo lo que tiene. No, espérese. Pero sí tenemos el principio de compartir. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, compartir. Y si ve a alguien que tiene necesidad y usted tiene, pues puede bendecir también, ¿sí o no? Mire, adoraban juntos. ¿Qué hicimos hace un momento? Juntos. Adoraban juntos en el templo. Cada día se reunían. ¿Dónde? Las iglesias nacieron en casas, en pequeños lugares. La iglesia somos a nosotros, aun que estemos en el parque. ¿Me hago entender? La iglesia somos nosotros, pero unidos. Usted no me diga, yo soy la iglesia del Señor y anda solo, porque eso no existe. Sí, en el sentido de que usted es la iglesia del Señor, pero no anda montando sus propios rollos solos. No, usted pertenece a un cuerpo, a una iglesia local, a un lugar de refugio. Fíjense, cada día se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo. ¿Y qué? Generosidad. Era gente humilde. No tiene nada que ver con el imperio que hoy dice que son los representantes de Dios. ¿Qué más? Todo el tiempo alababan a Dios, disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente, que dice, eran gente que caían bien. ¿Saben por qué? Porque eran humildes, eran sencillos, eran generosos, era gente que estaba representando a Dios, la voluntad de la gente. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban a ser salvos. Cuando la gente nos ve a nosotros vivir realmente el mensaje del Evangelio en comunidad, nos van a querer formar parte. Van a querer formar parte. Cuando los vean que nosotros no solo somos un grupo de personas que venimos a un lugar 2 horas el domingo y luego vas a calabaza, cada quien para su casa y si te he visto no me acuerdo. No, eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene un propósito y es que compartamos, que seamos unidos, que nos apoyemos, que exaltemos el nombre de Dios, que nos gocemos, que nos refugiemos en el Señor. Y para eso el Señor nos ha dado estas iglesias locales. La gente se toma la iglesia local como algo que cree que es algo sin importancia. Créanme que es importante. Hay quienes les gustaría estar en una iglesia y no pueden. Hay muchos cristianos que, usted dice, ¿dónde? Hay países donde no nos dejan. Hay países musulmanes donde no dejan que usted y yo pudiéramos estar reunidos así, o en la China, o en los países comunistas. Usted y yo tenemos la ventaja. Y la tenemos cerca. Es una bendición tener una iglesia que le queda 5 minutos caminando. Y aún así, por el amor de Dios, llega tarde. ¿Me estoy haciendo entender? Hay personas que viajan horas. Hay personas que van a montañas y que caminan un montón de kilómetros para llegar a la reunión, pero son fieles al Señor. ¿Por qué querer que nosotros pasar por tantas dificultades para mostrar la fidelidad al Señor? ¿Por qué no mostramos la fidelidad cuando es fácil? ¿Por qué queremos que el Señor trate con nosotros de otra manera? Creo que es algo que debemos de reflexionar. Debemos amar la iglesia como Cristo amó a la iglesia. Mire, cuando le hablo acerca de los primeros cristianos, cómo era la sencillez, esa era la iglesia local. No había un líder ahí, un sumo sacerdote, ni alguien que dijera yo aquí más. No, eso fue un invento del hombre más adelante. Como lo inventó ahora, como lo inventó la iglesia romana. El Papa no es el representante de Dios. No lo es. La figura del Papa no tiene base bíblica como mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador y representante. En Timoteo 2,
Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo les he dicho. Es el Espíritu Santo el que hoy está aquí en medio de nosotros, quien representa a Dios. No es un hombre. Nosotros somos embajadores, en cierta forma debemos de representar el cristianismo, pero quien nos guía a toda verdad, quien nos da las instrucciones es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces podemos entender de que los primeros cristianos tenían claro eso, que no era un solo hombre, ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, déjenme decirles que vamos a atender al mensaje del día de hoy. Y es, Dios me dio una iglesia local. O sea, una iglesia que me queda en mi misma localidad. No tengo que irme ni tan lejos ni por allá. Si tenemos una iglesia de sana doctrina que no está intentando constantemente quitarles su dinero o aprovecharse de ustedes. Ustedes saben que en esta iglesia, en las iglesias de casa de oración, no se caracterizan por esos malos rollos. Pero sí debemos entender de que la iglesia local es un bien muy preciado que debemos de valorar. Mire, hay un peligro en salirse del redil. El Señor estableció la iglesia, pero hay un peligro con un propósito. Como las mismas esas ciudades, la ley establecía de que si una persona cometía un acto de eso, si ellos huían y se refugiaban en ella, pero también la ley establecía que si una persona se salía de ese lugar, escúcheme bien, si esa persona se salía de ese lugar, perdía la protección y podían hacer con esa persona lo que quisieran sus vengadores. Y cuando usted y yo hemos sido apartados de las tinieblas para estar dentro de la iglesia, no nos volvamos voluntariamente allá porque nos salimos de la protección de Dios. Y no porque Dios no pueda protegernos, sino porque Él ha designado que así sería. Y así es. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que estuvieron por mucho tiempo en la iglesia y se fueron al mundo? Y acabaron trágicamente. ¿Usted cree que ese era el propósito de Dios? No era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que crecieran, que fueran edificados, que fueran maestros, que sirvieran al Señor. Pero muchos de ellos se salieron y el enemigo vino a por ellos. Mire, hay un peligro. Si alguien salía de esa ciudad de refugio, se exponía al vengador de sangre. Hoy, si salimos de nuestra iglesia local, nos exponemos a las trampas del enemigo, la muerte espiritual. En Números 35, 26 al 28 dice, mas el homicida saliente fuera de los límites de la ciudad, Números 35, 26 al 28, dice, sin embargo, si el responsable de la muerte de alguna, ¿qué dice? Sale de los límites de la ciudad de refugio, el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada un homicidio. Porque ya estaba advertido, el responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Miren, esto el Señor lo estableció como un tiempo de reflexión para aquellos que querían vengarse. Pero nosotros no tenemos un sumo sacerdote que va a morir. Aquel podía volver a su propia tierra, pero quedaba a expensas igual del vengador. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un sumo sacerdote donde refugiarnos, donde no va a morir. Nosotros no somos seguidores de hombres que se supone que son los mediadores. No, solo hay un intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Y a Él podemos ir constantemente nosotros. Entonces, mire, hay una historia en Primera de Reyes 2:36 al 38 que viene con este tema, y es de que había un hombre llamado Simei, que cuando el hijo de David se levanta en rebelión contra él, Absalón, David
decide abandonar la ciudad para no causar daños a la gente y que no haya una guerra dentro de la ciudad y que mueran muchos inocentes, sino que David dice, bueno, vamos, me voy. Y el Señor sabe si me hará volver o no. Yo estoy en las manos del Señor. Entonces David, para proteger la integridad de esa ciudad, porque usted sabe que cada vez que había una guerra en esos tiempos le metían fuego a la ciudad, mataban a todo el que encontraban por delante y era una matancina. Entonces David dice, no, me voy para las montañas. Cuando David se va para las montañas, va de camino, sale un hombre llamado Simei y le empieza a tirar piedras y lo empieza a insultar y le dice, te lo tienes merecido porque eres aquí, porque eres allá. Ahí está esa historia. Entonces, David se va. Pero cuando David regresa, ya regresa triunfante, que su hijo ha perecido. Cuando David regresa triunfante, ese hombre está ahí. Ese hombre que había maltratado y ofendido a David está ahí. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese hombre sale corriendo al regreso de David y le dice, perdóname David, mira que no sé qué me pasó. Y David le dice, bueno, está bien, te perdono. Seguro, sí, te perdono, ¿no? Está bien. David era un hombre perdonador y se fue. Pero eso quedó registrado. Cuando David estaba a punto de morir, habló con Salomón y le dijo, mira Salomón, hay hombres que son peligrosos dentro del reino. Entre ellos había un general también. Y le dijo, con estos hombres tienes que tener cuidado. Y uno de ellos era Simei. Simei, después de que había insultado al rey y lo había maltratado, fue advertido por el rey Salomón de que no saliera de la ciudad que él le había dicho. Fíjese bien. Vamos a Primera de Reyes 2, 36 y 38. Dice, entonces el rey envió e hizo venir a Simei. El rey mandó a llamar a Simei y le dijo, construye una casa aquí en Jerusalén y vive en ella, pero no salgas de la ciudad por ningún motivo. Pues el día que salgas y pases del valle de Cedrón, ciertamente morirás y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza. Entonces el rey mandó, fíjese bien, esto es lo que le dice. Pero más adelante, fíjese, continuemos con el siguiente versículo. Miren lo que dice, pues el día que salgas y pases del valle de Cedrón, ciertamente morirás y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza. Salomón le ajustó las cuentas a Simei y le dijo, ¿sabes qué? La condena que te doy es que vas a quedarte en la ciudad de Jerusalén. Constrúyete una casa, haz lo que tú quieras, tienes dinero, pero esta será tu ciudad. Si sales de aquí, pierdes la protección. Y a veces pensamos, iglesia, esta es una enseñanza muy importante porque es la iglesia local donde Dios nos tiene. Mira bien, Simei respondió, tu sentencia es justa, haré todo lo que el Señor, el rey, mande. Por lo tanto, Simei envió a Jerusalén, vivió en Jerusalén un largo tiempo, continúe. Sin embargo, 3 años después, a veces nos olvidamos, sin embargo, 3 años después, 2 esclavos de Simei se fugaron de Gad, donde reinaba Aquis, hijo de Maca. Cuando Simei supo dónde estaban, ensilló su burro y fue a Gad a buscarlos. Una vez que los encontró, los llevó de regreso a Jerusalén. Ok, todo salió bien. ¿Qué le había dicho Salomón? Ok, construyete una ciudad, construyete una casa, ponte un viñedo, hazte lo que quieras, pero aquí dentro. Y Dios nos da una iglesia local para que crezcamos, para que aquí en Jerusalén es casa de pan. Entonces, para que estemos ahí, para que estemos bien. Nos ha perdonado, Él es misericordioso. ¿Qué hace Simei? Le va y le pide perdón al rey David. Es lo que hace el Señor. Aunque lo hemos ofendido, hemos blasfemado, hemos dicho aquí, hemos dicho allá. Si nos arrepentimos y vamos en arrepentimiento, Él nos perdona, pero nos dice, ok, ven aquí. Voy a tratar contigo. Ven, aquí te vas a quedar. Entonces, retrocede. Todo salió bien. Entonces, habían pasado 3 años. Simei dijo, ok, no, pues, ya esto está olvidado. Ensilló su burro, fue a Gad a buscarlo. Una vez que lo encontró, se lo llevó de regreso a Jerusalén. ¿Qué tal le fue a Simei? ¿Le fue bien, sí o no? Y a veces la gente piensa que puede andar por aquí, por allá y me fue bien. Mire, no pasó nada. Pero fíjense bien.
Salomón se enteró de lo que Simei había salido de Jerusalén y que había ido a Gat y regresó. Así que el rey lo mandó a llamar. Un día el rey nos va a mandar a llamar, ¿sí o no? Mire, le preguntó, ¿no te hice jurar por el Señor y te advertí que no salieras a ninguna parte? ¿O de lo contrario morirías? Ponga atención, este mensaje es muy importante. Dios nos ha dado un lugar de refugio y nos dice, quédate ahí, no te vayas. Mire, yo conozco muchas personas que se han salido de la voluntad de Dios, perdieron su casa, su hogar, sus familias, sus trabajos y están metidos en vicios, y ese no es el plan de Dios. Hay una advertencia de parte del Señor en esta enseñanza. Le pregunta, Señor, te advertí que no salieras a ninguna parte o de lo contrario morirías? Nosotros cuando le demos cuenta al Señor no vamos a poder decir, no, o sea, ahí no podía hacerse para ningún lugar. Y tú respondiste, sí, la sentencia es justa, haré lo que tú mandes. ¿No habíamos quedado? ¿No lo habíamos entendido? ¿Lo estamos entendiendo aquí, sí o no? Porque escúchenme, el Señor, el rey un día lo va a mandar a llamar y le va a decir, ¿no te mandé un mensaje acerca de que te quedaras quieto, plantado en la iglesia y prosperaras en ella? Siguiente, entonces, ¿por qué no cumpliste tu juramento? ¿Cuántas personas no han venido? Señor, yo te voy a servir y yo a partir de ahora, ¿promesas? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas no cruzaron el desierto de las selvas de los Amazonas para llegar por ejemplo, a los Estados Unidos y allá prometiéndole al Señor, Señor, y mire, por eso no prometamos, dice la palabra del Señor, si no vamos a cumplir, porque ¿sabe qué? Un día el rey te mandará a llamar y te va a preguntar qué pasó. Entonces, ¿por qué no cumpliste tu juramento? Al Señor ni obedeciste mi orden. ¿Qué más? El rey también le dijo, seguramente recordarás todas las maldades que le hiciste a mi padre David, que ahora el Señor traiga todo ese mal sobre tu cabeza. Porque yo, el rey Salomón, ¿qué dice? Recibí las bendiciones del Señor y que siempre haya un descendiente de David sentado en este trono en presencia del Señor. Entonces, por orden del rey, Benaía, hijo de Jodaída, llevó a Simei fuera, ¿y qué? De ese modo el reino quedó confirmado en manos de Salomón. O sea, miren, fue advertido. Pasaron 3 años y pensó que no pasaría nada. Y muchas veces pensamos nosotros también que, ya ha pasado el tiempo, desde que Dios me perdonó, hace tiempo que estoy aquí, pero ¿saben qué? Ya me siento con fuerza y todas aquellas promesas que le hice al Señor de que iba a perseverar y que se olvidaron. El Señor no tiene mala memoria, iglesia. No se gasta. Él no envejece. Todas esas promesas, escúchenme bien. ¿Hay alguien aquí? Todas las promesas que usted le haya hecho al Señor están apuntadas. Por eso la palabra del Señor nos dice, no te apresures en prometerle al Señor lo que no le vas a cumplir, porque te va a pedir cuentas. ¿Cuántos creen? A veces creemos que el Señor es un juguete o que todas no. David fue misericordioso con Simei y le dijo que está bien, yo te perdono, pero vamos a ver si realmente has cambiado de actitud. Se te fue dado unos límites, los traspasaste. Ahí se acabó Simei. Salió de la voluntad y del mandato divino. Dios nos ha enviado a nosotros a que permanezcamos en esa iglesia.
¿Qué debemos hacer nosotros para no perecer como algo otros pueden hacerlo, iglesia? ¿Qué debemos hacer? O quizás, mire, quizás usted ya perdió bastante. Perdió su vida, mucho tiempo, muchos años, pero no pierda su alma en cuestiones vanas, en no entenderlo. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Es lo mismo. Las ciudades de refugio son hoy en día las iglesias. Si usted no permanece, le pasa lo mismo que a Simei. Si yo no permanezco, a mí también me pasaría lo mismo que a Simei. Sería mucho peor. Y por unos años quizás me vaya bien. Y usted puede ver algunos que les va bien y dicen, no, pues ese mira era cristiano y ahora anda en sus rollos y lo bien que le va. Por un tiempo. Por un tiempo. Hasta que el rey lo mande a llamar. Hasta que pase los límites y diga, hey, ven para acá, ahora te voy a ajustar las cuentas a ti. ¿Qué debemos hacer? Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Debe de amar esta iglesia local. Pero no es este lugar. Sí, también, por supuesto. ¿Estamos a gusto aquí o no? Por supuesto que debemos. El otro día me decía Eric, pastor, mire que me gustaría pintar aquí, que se vea más bonito. Hay que amar el lugar. Eso forma parte de sentirse parte de esta casa. Esta iglesia no es mía. Esta es la iglesia del Señor. Y es el lugar donde ustedes y yo compartimos este lugar. Yo tengo la responsabilidad sobre ello. Pero usted también la tiene. Es su lugar de refugio también. Donde usted viene a ser edificado. Viene a llenarse el corazón de gozo, a alabar y a cantar. Nosotros le servimos a usted. ¿No se ha dado cuenta? Los que están aquí en el piano, allí, estamos sirviéndole. Ustedes están sentados mientras nosotros les estamos sirviendo. Pero este lugar es suyo. Es el lugar que Dios le ha dado para que usted, como Cristo dice, amó a la iglesia y se entregó por ella, usted también debe de amar a la iglesia. No podemos pretender ser cristianos sin no amar a la iglesia. Y la iglesia mira el hermano que tiene a su lado. Son los que tenemos a nuestro lado, los que están detrás. Tienen una identidad, tienen una preocupación, tienen peso, tienen cargas, y tienen mal rollo a veces también. Pero Dios nos manda que los amemos. No somos perfectos. Debemos amar a la iglesia, no querer estar dentro de ella. Anhelar estar dentro de ella, no salir de ella. ¿Qué decía Salomón? Mejor es un día en la casa de Dios que mira, no, yo prefiero quedarme en la casa del Señor. Permanecer plantado, Salmo 92:13. Dice, Salmo 92:13. Plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, y floreceremos. Mire, este es el lugar donde usted se tiene que plantar. Decir, no, en esa iglesia ahí me voy a plantar para dar frutos, para servir, para ser de bendición a los demás. ¿Me está siguiendo? En primer lugar, tiene que amarla. En segundo lugar, tiene que plantarse en ella, decir, no, de ahí nadie me mueve. ¿Por qué? Ahí se predica la palabra del Señor, ahí se alaba al Señor. ¿Por qué? ¿Qué voy a andar buscando? No, plántese en ella y dé frutos. Pero a veces queremos ver a otros plantados dando frutos y nosotros no damos nada. Imagínese usted, un momento. Échenle un poquito ahí, la imaginación. En un terreno baldío solo hay un palo. Y ese palo tiene la cualidad de que todos los años da sus frutitas, sus manguitos, sus limones, y ese palo, ¿cree usted que el dueño lo quiere cortar? ¿Si da fruto? ¿A que no? Hermano,
¿Y qué tal si ese palo se multiplica por 20 y todos dan fruta? Y es un palo de mango y otro de ciruela y otro de naranjas, y cada uno en su tiempo da fruto. Y en ese lugar siempre hay fruto. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Es verdad que la hermana anda ahí dice, no, es que la hermana la veo que anda anda pocos frutos, pero la otra anda muchos, y aquí, ¿me entiende? Todos dando fruto. Imagínense que todos los que estuviéramos aquí fuéramos palos plantados con frutos de los más ricos y todos llenos. ¿Sería una bendición o no? Cuando la gente entrara por esa puerta, querría. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Plantémonos y demos frutos. Pero es difícil. ¿Usted ha visto alguna persona que camina llevándose un palo y que camina de casa en casa y camina el palo metiéndolo ahí y plantándolo o no? ¿Ha visto eso alguna vez? Que alguien se agarra su maleta y dice, me llevo el palo también, y lo va a plantar en la casa y se va para otra casa. Eso no existe. Se muere el palo. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con nosotros. Nunca vamos a terminar de dar buenos frutos si no nos plantamos en la iglesia y no nos comprometemos y aunque llueva, truene, relampaguee, aguantamos la lluvia, aguantamos el sol, pero damos fruto en su debido tiempo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros en la iglesia local. Que florezca, que sea hermosa. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Amén. Entonces denle un fuerte aplauso al Señor, porque eso es lo que quiere el Señor. Hermanos, debemos de servir a la iglesia. Primera de Pedro 4:10. Mira, aquí no hay ningún inútil. Yo creo que aquí no hay ningún inútil. Dios, todos los que están aquí fueron creados a la imagen de Dios y tienen un propósito en Dios. Mire, Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros. Todos tienen don. Mire, cada uno, o sea, aquí no hay ni uno que diga, no, a mí no, cada uno tiene un don. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don. ¿A quién? A cada uno de ustedes. Nosotros tenemos dones. ¿Y cuál es mi don? ¿Y cómo lo vamos a saber si no la vemos bien plantada? No vemos todavía el fruto. Plántese en la iglesia y empecemos a ver cuál es el don. Sea consecuente con la fe y mire, cada uno de ustedes, úsenlos para el bien. ¿Para qué? Para servirse los unos a los otros. Si un hermano le pide ayuda en alguna cosa y para usted eso es fácil, ayúdele. Si en la iglesia usted tiene que, presentar un servicio, preséntelo con excelencia. Porque así como a Simei, el rey lo mandó a llamar, también lo mandará a llamar a usted y le va a preguntar, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Se recuerda lo de los dones? ¿Los talentos? No, es que yo, Señor, no sabía y lo escondí porque yo era un cobarde, le dijo. ¿Qué eras tú? Un cobarde lo que eres. No te comprometiste, no arriesgaste, no hiciste lo que tenías que hacer. Debemos servirnos los unos a los otros. Debemos de defender la integridad de la iglesia. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. No debemos permitir divisiones dentro de la iglesia. Si hay alguien que no está de acuerdo en alguna cosa, está bien. Hablémoslo. Pero no vaya por ahí, no, la iglesia local es mi hogar. Es el lugar donde Dios me ha puesto, no hables mal de él. No, que ahí, no, es mi casa. ¿Cuántos de ustedes permitirían que hablaran mal de su casa? Que dijeran, uy, en esa casa de tal, una podredumbre, son unos que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Cuántos de ustedes permitirían que les hablaran mal de su casa? Inmediatamente les dirían, no, espérate. Humildemente, lo que sea, es mi casa. Y cuando hablamos de mi casa, hablamos de mi familia. No vengas a hablar mal de mi hijo. No vengas a hablar mal de mi hermano.
O hay alguien aquí que le gusta que le vengan a insultar a la familia. Hombre, la iglesia, ¿somos la familia de Cristo o no? No podemos permitir que alguien venga y diga, no, que es, no, espérate, no te equivocas. Y si quieres lo llamamos y se lo dices a él o a ella. ¿Me hago entender? Debemos amar a la iglesia, tenemos que fortalecerlos en ella, tenemos que servirnos los unos a los otros y tenemos que defendernos. Miren, Malaquías también dice, traigan, que haya siempre en mi casa. El que no provee para los suyos, dice, es como impío. Y a veces a mí no me gusta entrar en este tipo de versículos, pero es bueno que haya el sustento en la casa del Señor. Es bueno que estemos cómodos, ¿sí o no? Mira, hace muy poquito mandamos a comprar otras 6 sillas, bien acolchaditas para que estén cómodos. Cuando viene el invierno, calefacción. Ya viene la calorcita, ponemos el aire acondicionado. Este verano tendremos para ponerlo, para pagar las facturas. Hay que proveer, iglesia. Hay que ser generoso. Hay que dar frutos de todos los ámbitos para el Señor. Son para el Señor, no son para mí, créanme que no es para mí. Traigan, dice, que haya alimento en mi casa. Pruébenme, dice el Señor de los ejércitos, y no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Eso les decía el Señor al pueblo, a su pueblo. ¿Y cuántos son pueblo del Señor? Yo no estoy abusando de nadie, iglesia. Cada uno de conforme propuso en su corazón, pero es lo único que dice el Señor. Traigan su parte. Lo que han decidido traer en su corazón, los depósitos del templo, y que haya suficiente en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor, ¿qué va a pasar? Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio. ¿Ah? No tendrán suficiente espacio para guardarla. Si no tiene, tráiganmelo, yo lo guardo, hermano. Si se dan cuenta, el Señor dice, o sea, sean generosos, amen la iglesia. Proporcionemos lo que necesita. Mire, estamos orando para que un día tener un local más grande donde los chicos están allá apretaditos y todo eso, para que ellos también puedan ser edificados y para que, ¿sabe qué? ¿Cuántos tienen familia que no conoce de Cristo? Si trajéramos a todos los familiares de todos los que están aquí que no conocen de Cristo, ¿caberíamos aquí? Entonces, ¿cómo el Señor los va a traer si no vamos a caber? Necesitamos algo mejor, algo más grande, para la gloria del Señor, para la edificación de su familia. Porque yo creo que usted está orando por su familia, ¿o no? Yo creo que con la familia de alguien que tenga familia numerosa aquí, no cabríamos ya. Pero entonces necesitamos ser fieles al Señor. No pensemos solo en nosotros, porque hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel. Miren, tenemos que entender una cosa. No es la iglesia en sí, la iglesia mundial. No es un orden jerárquico. Nuestro verdadero refugio está en Cristo, pero Él ha designado a la iglesia local. La iglesia que honra su nombre. Jesús es nuestro verdadero refugio. Hoy nuestra verdadera ciudad de refugio es Jesucristo, quien nos da la protección de vida. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y vamos a ir terminando. Vamos a Hebreos 6:18. Miren lo que dice. Así que Dios ha hecho ambas cosas. La promesa y el juramento. Dios ha hecho dos cosas, promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar. Esto no va a cambiar. Porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de, aquí estamos nosotros.
todos los que hemos acudido a Él en busca de refugio, como aquellos de las ciudades de refugio, esta iglesia local es un lugar de refugio. Y es el lugar de refugio para los que vengan también. Y vendrá gente con el corazón roto. Y vendrá gente con serios problemas. Y aquí los vamos a atender porque este es el lugar de refugio. Pero ¿quién los va a atender? ¿Solo yo? ¿O lo vamos a atender juntos? Porque nosotros somos la iglesia. ¿Somos su iglesia, sí o no? Entonces fíjense, hemos acudido a Él en busca de refugio. Podemos estar bien, ¿cómo? Léalo conmigo. Podemos estar bien confiados en aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros, aferrándonos a Cristo, agarrándonos como que si estuviéramos en medio de un desierto a un vaso de agua, agarrándonos como que si estamos en medio de alta mar a un flotador, aferrados a esas promesas de Dios. Pero no nos salgamos de la voluntad de Dios. Jesús dijo, si permanecen en mí y yo permanezco en vosotros, ¿qué? Vamos a llevar fruto. Ustedes son los pámpanos. Nosotros somos ese pueblo de Dios. ¿Sí lo creen? Entonces, mire, es importante que valore esta iglesia. Es importante que valore cada uno de los hermanos que tiene a su lado. El Señor lo ha puesto ahí para que usted lo apoye, viceversa. No para que ande solo por ahí por la vida. Necesitamos la familia de Dios, la familia de Cristo que somos nosotros. Aferrémonos a las promesas del Señor. No sigamos los sistemas humanos. No dependemos de líderes muertos. Estamos en una iglesia viva, la iglesia local que es dirigida por el Espíritu Santo. Voy a invitarlo a que se ponga en pie. Vamos a decirle, Señor, nosotros somos tu iglesia. Somos ese reino de luz. No estamos desolados, no estamos desamparados. Señor, yo no quiero cometer, dígale, los errores de Simei. Si tú me has perdonado, Señor, yo quiero ser obediente a ti. ¿Cuántos dicen amén?